En la audiencia de sucesiones, mamá me señaló. Ha vivido de nosotros durante años. No ha contribuido ni un centavo. Papá asintió. Techo gratis, comida gratis, y ahora quiere la casa del lago del abuelo. No dije nada. Le entregué al juez un sobresellado. Él lo leyó, les frunció el ceño y preguntó, antes de leer esto en voz alta. ¿Alguno de ustedes quiere cambiar su declaración? Mi nombre es Hilda Freeman y tengo 34 años. En julio de 2025, en un tribunal de Wisconsin. Mi madre me señaló y le dijo al juez que había vivido de mis padres durante años. Sin contribuir ni un centavo. Mi padre asintió. Techo gratis, comida gratis, y ahora quería la casa del lago del abuelo. Esa fue la primera vez en mi vida que mi madre había dicho mi nombre completo en voz alta. No dije nada. Le entregué al juez un sobresellado. No sabía qué había dentro. Mi abuelo me lo dio 8 meses antes de morir y me dijo que no lo abriera a menos que lo dijeran en voz alta. Lo dijeron en voz alta. El juez lo leyó. Frunció el ceño y preguntó si alguno de ellos quería cambiar su declaración. Para explicar ese sobre, tengo que volver a un sótano en enero de 2020. Mi divorcio finalizó en diciembre de 2019. Tenía 28 años. Tenía un trabajo que me gustaba, limpiando dientes en una clínica en Eagle River. Y un dúplex alquilado que no podía pagar con un solo ingreso. Y un esposo que decidió con mucha calma durante una cena de martes que quería una vida diferente a la que tenía. Me mudé al sótano de mis padres en Marden el 2 de enero. Marden es un pueblo de 1.800 personas y un semáforo a 40 minutos al sur del lago. El sótano tenía un sofá-cama pegado a la pared debajo de la tubería de agua caliente. Cuando mi madre abría el grifo arriba, la tubería golpeaba 2 veces como si alguien llamara a la puerta. Me tomó aproximadamente una semana aprender a dormir con ese ruido. Mi madre me dijo que no había necesidad de un contrato de arrendamiento. No hay contrato, Gil. Somos familia. Solo ayuda en lo que puedas. Quiero que escuchen esa frase de la manera en que la escuché en enero de 2020. Porque de lo contrario, nada de lo que sigue tiene sentido. Escuché amabilidad. Escuché una puerta abriéndose en el peor momento de mi vida. Me envió su información bancaria esa misma noche. $850 al mes. Nunca dijo el número en voz alta. Llegó en un mensaje de texto con una carita sonriente y las palabras pensamos que esto era justo. Lo pagué el primero de cada mes durante 14 meses. Lo hacía en el estacionamiento de la clínica antes de mi turno. Sentada en mi coche con la calefacción encendida y mi aliento empañando el parabrisas. Y cada vez, en la pequeña casilla de notas, escribía las mismas 4 letras. ¿Renta? Ella me pidió que no lo hiciera. No tienes que poner nada en la nota, Gil. Se ve tan formal. Seguí haciéndolo de todos modos. No podría haberte dicho por qué. No estaba construyendo un caso. No sospechaba de nadie. Creo que solo necesitaba un lugar en el mundo donde el acuerdo tuviera un nombre. 14 pagos. $11.900. Nunca me agradeció por ninguno de ellos. Ese febrero, me llevó a una recaudación de fondos en la iglesia. Una de esas cosas con mesas plegables. Venta de pasteles. Rifa de un soplador de nieve. Café en vasos de poliestireno. Me presentó a 3 mujeres de su estudio bíblico. Esta es Gil. Se está quedando con nosotros ahora mismo. 7 palabras. Sin trabajo. No, mi hija. No, ha tenido un año difícil. Las 3 mujeres asintieron. Lentamente. Todas al mismo tiempo. Es un asentimiento específico. Y si alguna vez has estado en el lado receptor, ya sabes exactamente a cuál me refiero. Es el asentimiento que la gente dedica a las malas noticias. Me quedé allí sosteniendo una bandeja de barras de limón y sonreí y dije que era un placer conocerlas. En el camino a casa,
Pensé en algo por primera vez y luego me obligué a dejar de pensar en ello. De la misma manera que presionas un moretón y luego quitas el pulgar. Mi madre nunca había dicho mi nombre completo. Ni Hilda. Nunca. Era Gil. O no era nada. O era oye. Ven aquí un minuto. Tenía un nombre en esa familia de la misma manera que una silla tiene un nombre. Se usaba cuando alguien necesitaba señalarme. Tenía 28 años y nunca había oído a mi propia madre decir mi nombre. No se lo dije a nadie. ¿A quién se lo diría? En marzo de 2021. Mi abuelo se cayó en su cocina y yació en el suelo durante 5 horas antes de que alguien lo encontrara. Tenía 80 años. Vivía solo en Kettle Lake, 20 minutos al norte de Marden. En una casa que construyó con su suegro en 1962. De una planta. Revestimiento de cedro que se había vuelto plateado. 130 pies de costa y un muelle que necesita tablas nuevas cada 2 primaveras. Mi padre me llamó a las 6 de la mañana. No me hizo una pregunta. Me informó. Tú eres la que no tiene trabajo ni hijos, Gil. ¿Tiene sentido? Tenía razón en cada parte. Mi licencia de higienista había caducado el año anterior en los escombros después del divorcio. No tenía hijos. Tenía 2 maletas en un sótano y no había desempacado completamente ninguna de ellas en 14 meses. ¿Tiene sentido? Ya estaba a mitad de camino por la carretera del condado antes de darme cuenta de que nadie me había preguntado si quería ir. La casa tenía 3 dormitorios. No tomé ninguno. Puse un diván en la sala de estar debajo de la ventana que da al agua. A 6 pasos de la puerta de su dormitorio. Un hombre con un corazón enfermo hace un sonido específico cuando cae. No es un estruendo. Es más suave que eso. Y peor. Y no puedes oírlo desde el final del pasillo. Hay una habitación entera allá atrás, niña. No puedo oírte desde allá atrás. Esa fue toda la conversación. El colchón era duro. En enero, dormía con un suéter de lana con el calentador portátil haciendo tic-tac. Dejé sus zapatillas junto a mi cama en lugar de la suya, para que si se levantaba por la noche, tuviera que pasar por mi lado para cogerlas. Se quedó en la puerta esa primera noche y miró ese diván durante mucho tiempo. Y no pude leer su rostro en absoluto. Puedo leerlo ahora. Me tomó 4 años. Una semana después de mudarme. Mi padre me llevó al pueblo a por comestibles y me explicó la situación. Las pastillas eran caras. El seguro había empeorado. Los impuestos a la propiedad en la ribera del lago en el condado de Vilas no son pequeños. Y mi abuelo se había jubilado del banco hacía casi 20 años. Papá está casi sin fondos. ¿Niñe? Todos lo estamos cubriendo ahora. Lo tengo bajo control. Tú solo cuídalo. Lo dijo sin mirarme. Mantuvo la camioneta a 55 y tamborileaba el pulgar en el volante, y cuando terminó de hablar, se estiró y subió el volumen del informe meteorológico. Lo tengo bajo control. Esa era la parte cierta. Simplemente no era cierto de la manera en que lo escuché. Si alguna vez has sido para quien tenía sentido porque no tenías trabajo, ni hijos, ni nadie esperándote en casa, dime desde dónde estás escuchando. Me gustaría saber que no soy la única. 2 semanas después de mudarme, mi padre vino al lago con una carpeta. Poder notarial, solo financiero. Para que alguien pudiera hablar con Norgline Financial y la farmacia y Medicare si mi abuelo terminaba en el suelo de una cocina de nuevo y no pudiera hablar por sí mismo. Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina y dejó un bolígrafo junto a un vaso de jugo de naranja. Y la luz de la tarde entró por ese vaso y proyectó un círculo naranja sobre el mantel. Recuerdo el círculo naranja. Lo recuerdo mejor de lo que recuerdo el documento. Es solo por si acaso, niña, para poder hablar con el banco si algo sucede. La mano de mi abuelo temblaba, no por nada todavía, solo por tener 80 años. Así que puse mi mano sobre el dorso de su mano,
y le ayudé a sostener el bolígrafo. Y le ayudé a escribir su propio nombre. Su piel era como papel de seda. Luego mi padre giró la carpeta y señaló una línea cerca de la parte inferior. Testigo, justo ahí. Y firmé. No lo leí. No volví ni una sola página. Necesito ser honesta contigo sobre eso. Porque esta es la parte que más me costó poder decir en voz alta. Firmé el papel que nos quitó todo a ambos, y lo firmé mientras sostenía su mano. En la página 3 de ese documento, había una lista de autorizaciones permanentes. Cosas ordinarias, servicios públicos, seguro de hogar, farmacia. Y en la segunda línea, compensación mensual para el cuidador, H. Freeman, $2.400. Nunca lo vi. Mi padre cerró la carpeta antes de que la tinta estuviera seca, y recuerdo haber pensado. Sin ninguna sospecha en mí, que parecía tener prisa por volver al concesionario. Pasaron 3 años antes de que entendiera por qué. Después de eso, cada vez que venía al lago, mi padre recogía el correo. Lo hacía antes de entrar. Llegaba, dejaba la camioneta en marcha. Caminaba hasta el buzón al final del camino de entrada y entraba con todo el montón bajo el brazo. Yo cojo el correo, papá. No te levantes. El buzón es verde. Se inclina un poco hacia la izquierda porque un quitanieves lo golpeó en el invierno de 2019 y nadie lo enderezó nunca. La tapa hace su sonido de metal plano cuando cae. Clac. Escuché ese sonido 100 veces en 4 años y nunca pensé en ello. Norgline Financial envía estados de cuenta en papel. Mi abuelo tuvo su cuenta con ellos durante 50 años y nunca se digitalizó en su vida. No vio un solo estado de cuenta durante 30 meses. Se cayó de nuevo ese junio en el camino de entrada, sobre la grava. Y se abrió el antebrazo en el borde del escalón. 9 puntos. Estaba bien. No estaba bien, pero estaba bien. Luego, ese otoño, mi abuelo se volvió frío conmigo. Puedo ponerle un mes ahora. Octubre de 2021. Sucedió como sucede el tiempo. Nada lo anunció. Dejó de pedirme que me sentara con él después de la cena. Toda mi infancia, había hecho esto donde palmeaba el brazo del sillón junto a él 2 veces. Eso significaba ven aquí. Dejó de hacerlo. Empezó a agradecerme en su lugar. Esa fue la peor parte y sé cómo suena eso. Gracias, Hilda. No tienes que agradecerme, abuelo. Creo que sí. 23 meses. 23 meses bañando a un hombre que estaba segura de que no le caía bien. Cortándole el pelo sobre el fregadero de la cocina con una toalla alrededor de los hombros. Aprendiendo 9 medicamentos, el orden en que van, cuál no se puede tomar con pomelo. Llevándolo a Bausau cada 6 semanas para cardiología y sentada en esa sala de espera con una revista de la que nunca leí una palabra. Le pedí a mi padre que lo llevara cada vez. Mi padre decía que sí y luego me llamaba la noche anterior con algo que había surgido en él. Concesionario. Tuvo el derrame cerebral en febrero de 2022. Le afectó el lado derecho. No todo. Lo suficiente. Podía moverse con un andador en un buen día y nada en uno malo. Y para ese verano, necesitaba la silla de ruedas para bajar los escalones del frente. Así que le construí una rampa. No soy carpintera. Vi vídeos. Compré madera contrachapada de 3/4. Tornillos para terraza y 2 galones de pintura exterior en la ferretería de Martín. Y la construí durante un fin de semana en medio de una ola de calor. $290 de mi dinero. Cuando estuvo terminada, mi padre condujo para verla. Subió por ella. Bajó por ella. Asintió varias veces. Luego, me entregó su teléfono. Toma una desde abajo, Gil. Haz que parezca empinada. Así que tomé la foto. Sostenía un nivel en mi otra mano porque había estado comprobando la pendiente cuando llegó. Y nunca lo dejé. La publicó esa noche. Proyecto de fin de semana largo.
Lo que sea por papá. A 83 personas les gustó. Una mujer de la iglesia comentó: «Eres un hijo tan bueno». A mí también me gustó. No estoy orgullosa de eso. Toqué el pequeño corazón y pensé: al menos alguien le está prestando atención. Nadie miró esa fotografía de cerca, no durante 3 años más. Por las noches, terminaba los platos y miraba la parte de atrás de su cabeza. Su sillón reclinable estaba girado unos 15 grados hacia la ventana y alejado de la habitación. Se sentaba allí con el canal de pesca puesto y el sonido apagado, y no me llamaba. Me decía a mí misma que era viejo y estaba asustado. Me decía a mí misma que no era personal, que los hombres moribundos se vuelven extraños. Que volvería en sí. Luego, una noche de ese otoño, estaba en la cocina, y mi padre estaba en la sala con él. Y oí a mi abuelo decir algo en voz baja que no se suponía que debía oír. ¿Alguna vez pregunta por la casa? El calentador de agua se estropeó en enero de 2023 en medio de una ola de frío y el fontanero quería $1.150. Lo pagué. No se lo dije a nadie. Para entonces, había dejado de llevar la cuenta de lo que estaba poniendo. Si me hiciera sumarlo ahora. 4 años de comestibles y gasolina y copagos y una rampa y un calentador de agua y una nueva bomba de pozo. Suma alrededor de $26.000. Todo lo que me quedaba del divorcio. Estaba escribiendo el cheque en el mostrador cuando me di cuenta de que él estaba de pie en la puerta del baño. Sosteniendo el marco, observándome. Abuelo, no te preocupes por eso. Papá dijo que el dinero escasea para ti ahora mismo. Me miró. Lo dijo. 2 palabras. No había ninguna pregunta en su voz. ¿Ni una? Dije algo sobre la furgoneta del fontanero y fui a buscar sus pastillas. Y no volví a pensar en ello durante mucho tiempo. Esa fue la primera grieta. No en mí, en él. Tenía 82 años. La mitad de su cuerpo no funcionaba y acababa de empezar a hacer aritmética en silencio. El 14 de agosto de 2023, lo llevé a la farmacia Martin Drug a recoger su medicación para el corazón. $312. Era la buena. La que el seguro había decidido a mitad de año que había terminado de pagar. Metí mi tarjeta en el lector. Pitó 2 veces. Dawn Petrasek estaba trabajando en el mostrador. Conozco a Dawn desde el instituto. Miró la pantalla y luego me miró a mí y no dijo nada. Y yo dije, déjame intentarlo de nuevo. Pitó 2 veces. ¿Quieres que te lo guarde, cariño? Puedes volver. Podía sentir toda la habitación. Es la única forma en que sé decirlo. Martin Drug no es una tienda grande. Había quizás 5 personas en ella y cada una de ellas estaba haciendo un trabajo excepcional al no mirarme. Y detrás de mí, oí las ruedas de su silla girar medio círculo sobre las baldosas. Estaba observando mi espalda. Sacó su cartera de su abrigo y pagó en efectivo, y ninguno de los dos dijo una palabra al respecto. Esto es lo que no sabía que estaba pensando. Él creía que me pagaban $2.400 al mes. Lo había creído durante 29 meses. Estaba en un papel que él mismo había firmado en la mesa de su propia cocina con su propia nieta. Sosteniendo su mano. Y una mujer que cobra $2.400 al mes de un anciano no tiene su tarjeta rechazada por $312 de sus pastillas para el corazón. Volvió a casa mirando por la ventana. Justo antes de que entráramos en el camino de entrada, habló sin girar la cabeza. ¿Cuánto tienes en el banco, Hilda? ¿Suficiente? Eso no es un número. Giró su anillo de bodas en su dedo. Lo había llevado durante 33 años después de que mi abuela muriera. Su mano temblaba, y supuse que era por el derrame cerebral. No era el derrame cerebral. No salió del coche de inmediato. Puso su mano alrededor de mi muñeca. Estaba fría. Y era mucho más fuerte de lo que una mano debería ser 18 meses después de un derrame cerebral.
De ahora en adelante, tú recoges mi correo todos los días. No tu padre. Tú. Abuelo, papá suele cogerlo cuando. No tu padre. No soltó mi muñeca hasta que asentí. ¿Por qué? Porque quiero ver algo. Luego me dejó ayudarlo a subir la rampa que construí, y entró. Y me quedé al final del camino de entrada con la mano en un buzón verde que se inclina hacia la izquierda, sosteniendo un montón de sobres que no tenía ninguna razón en la tierra para abrir. Quiero ver algo. Le tomó unas 4 semanas verlo. Septiembre de 2023. Estaba arrodillada frente a su silla atándole los zapatos porque ya no podía doblarse tanto. Y la lámpara arrojaba luz sobre un lado de su cara. Lo dijo muy lentamente. Se había vuelto más lento después del derrame. Y me había acostumbrado a esperar el final de sus frases. Deberían pagarte por lo que haces. Quiero que te quedes con esa frase por un segundo porque yo me quedé con ella durante 2 años y la entendí completa y catastróficamente mal. Terminé el nudo. Me levanté. Dije que volvería enseguida y entré en el baño y abrí el grifo y puse ambas manos en el borde del lavabo y lloré sin hacer ningún sonido porque pensé que me acababa de llamar mercenaria. Pensé que había estado sentado en esa silla durante 2 años viéndome darle sus pastillas. Viéndome cortarle el pelo, viéndome dormir a 6 pies de su puerta y pensando, está aquí por la casa. Volví a salir con la cara lavada y los ojos rojos y lo único que tenía era. No estoy haciendo esto por dinero, abuelo. Nunca he aceptado $1 de ti. Me miró durante mucho tiempo. No se disculpó. No explicó. No dijo nada en absoluto durante unos 10 segundos y yo me quedé allí en medio de la habitación con un paño de cocina en la mano y esperé a que me dijera que me fuera a casa. Ahora lo sé. Ahora. No lo oí. He reproducido esa frase en mi cabeza 500 veces desde entonces y todavía no puedo decirte cómo no la oí. Esa noche, después de cenar, se estiró y palmeó el brazo del sillón junto a él 2 veces. Me senté. El canal de pesca estaba puesto con el sonido apagado. No dijo nada más en toda la noche. 23 meses y me llamó. Pensé que finalmente había aceptado que se estaba muriendo y quería a su familia cerca. También me equivoqué en eso. No estaba aceptando nada. Estaba construyendo algo. Ese invierno, empezó a levantarse antes que yo. Salía a las 7:00 y él ya estaba en la mesa de la cocina con una taza enfriándose a su codo. Una pila de estados de cuenta bancarios y un libro de contabilidad. Del tipo con las columnas verdes, del tipo que había usado en Norgine durante 31 años. Escribía con la mano izquierda ahora. La derecha estaba acabada. Sus letras salían en grandes mayúsculas temblorosas como las de un niño de primer grado. Y ponía una regla debajo de cada línea para que saliera recta. 40 minutos. Cada mañana. ¿En qué estás trabajando, abuelo? ¿Aritmética? Esa era toda la respuesta. Cada vez. Una mañana, pasé con una cesta de la ropa sucia y vi la página. 2 columnas. La columna de la derecha no era más que ceros, de arriba a abajo. En esas grandes mayúsculas temblorosas. Cerró el libro. Quiero decirte que pregunté. No pregunté. En marzo de 2024, me llamó a la sala de estar y me entregó un sobre Manila. Estaba sellado con cinta de embalaje transparente. 3 tiras, una al lado de la otra. Ya no tenía suficiente saliva para lamer una solapa. Podía sentir las crestas de la cinta bajo mi pulgar. En el frente, una palabra en esas mismas mayúsculas. Sí. Si alguna vez dicen en voz alta que les quitaste algo, entonces le das esto a quien decida. ¿Quién decide? Lo sabrás. Abuelo, ¿qué hay dentro? Me miró y casi sonrió. Nada que no sepas ya. Él creía eso. Lo creía completamente y estaba equivocado. Y es lo único en lo que ese hombre se equivocó sobre mí.
Puse el sobre en una caja de zapatos en el armario del dormitorio en el que no dormía. Ese mismo mes vino Etta Boyle. Etta vive más arriba en la orilla. Tiene 71 años. Ha estado dejando un frasco de remolachas encurtidas en la barandilla del porche de mi abuelo cada otoño desde antes de que yo naciera y nunca ha llamado a la puerta. Deja el frasco y se va a casa. Se sentó con él en la mesa de la cocina durante unos 20 minutos. Oí su voz lenta a través de la pared y luego oí un bolígrafo. Al salir, se detuvo junto al fregadero donde yo estaba fregando una sartén. Tu abuelo tiene una memoria larga, cariño. Más larga de lo que la gente le atribuye. ¿Qué acabas de firmar? Pregúntale a él. Tenía la intención de hacerlo. Nunca lo hice. 14 meses después, Etta Boyle me diría una frase más. Sentada en un escalón del porche con un par de botas de goma embarradas. Y es la razón por la que todavía tengo esta casa. Falleció un jueves de noviembre de 2024. Tenía 84 años. Sucedió a las 3 de la tarde en su sillón reclinable con el canal de pesca puesto. Yo estaba en la cocina. Oí el sonido. El funeral fue en la iglesia luterana de Marden. Vinieron 48 personas. Lo sé porque estaba en la primera fila sin nada que hacer con mis manos y porque mis manos todavía olían al desinfectante de la cama de hospital que habíamos alquilado. Mi padre se paró en la puerta y estrechó cada mano que entró. Nos aseguramos de que nunca estuviera solo, ni una noche. Nosotros. Mi madre llevaba un vestido de lana azul marino con un cuello redondo y botones forrados. Lo recuerdo porque nunca lo había visto antes. Lo volvería a ver en julio en una habitación con un ventilador de techo. 48 personas vinieron a esa iglesia y ninguna de ellas me hizo una sola pregunta sobre los últimos 4 años. Ni ¿estás cansada? Ni fue difícil al final. Ni ¿qué dijo? Nadie en mi familia me había preguntado si estaba bien desde diciembre de 2019. Ruth Merrick leyó el testamento 3 semanas después en su oficina sobre la agencia de seguros en Maine. La casa del lago para mí. El condado la valora en $385,000. $60,000 en efectivo para mi padre y una cláusula. Ruth lo leyó una vez y luego levantó la vista y luego lo leyó de nuevo. Seré clara, señor Freeman. Si usted impugna este testamento, perderá su parte. Toda. Me pidió que me asegurara de que escuchara eso en esta habitación. Mi padre no miró a Ruth Merrick. Me miró a mí. 6 segundos. No parpadeó ni una vez. Mi madre le puso la mano en el antebrazo. No para consolarlo. Para mantenerlo allí. En el estacionamiento, se dio la vuelta y me dijo una frase antes de subir al coche. No estaba en su sano juicio y tú lo sabías. 2 días después. Etta me dijo algo sobre la barandilla del porche en lo que he pensado casi todos los días desde entonces. Freeman Marine and Power Sports tenía un préstamo de inventario. Así es como funcionan los concesionarios de barcos. El banco es dueño del inventario hasta que se vende y cada primavera te pones al día. A mi padre le faltaban $58,000. Vencía el 31 de marzo. Etta lo sabía porque su sobrino trabaja en el mostrador de repuestos y en un pueblo de 1800 personas. Todo el mundo se entera de todo eventualmente. Pero mi abuelo lo supo primero. Dirigió el departamento comercial de Northline Financial durante 31 años. Entendía un préstamo de inventario antes de que mi padre tuviera un barco. Sabía al dólar lo que ese chico debía. Me senté en el extremo del muelle con una copia del testamento en mi regazo e hice la resta. 60,000 menos 58,000. No le dejó a mi padre un regalo. Le dejó exactamente lo suficiente y una puerta. Y quería ver si su hijo la atravesaría. Todo lo que mi padre tenía que hacer era mantener la boca cerrada durante 6 semanas. No lo hizo. En enero de 2025, llegó una carta certificada de la oficina de Neil Kessler en Wausau. Una petición impugnando el testamento. Influencia indebida.
La afirmación era que había aislado a un anciano confundido en un lago durante 4 años y lo había puesto en contra de su propio hijo. Encontré a un abogado en Eagle River llamado Kurt Bergstrom en una oficina a pie de calle con un perro viejo dormido debajo del escritorio. Comió un sándwich mientras leía el expediente y puso el envoltorio debajo de su codo. No me preguntó si podía pagar. Dijo, 2.500 tarifa fija. Y eso fue todo. Luego llegó al testamento y a la cláusula y dejó el sándwich. ¿Entiendes lo que tu padre acaba de hacerse a sí mismo? No. Él tampoco. Mantengámoslo así. Al salir, me preguntó si mi abuelo me había dejado algo. Papeles, cartas, cualquier cosa. Hay un sobre. Nunca lo he abierto. Me miró por un segundo. No lo hagas. La versión de mi madre sobre mí llegó al pueblo antes que yo. No voy a decirte que todo el pueblo se volvió en mi contra porque eso no es lo que pasó. Y he notado que la gente cuenta esa historia porque es más simple. Lo que realmente sucede es más silencioso y es peor. La mayoría de la gente simplemente dejó de saber qué decirme. En el supermercado en marzo. Una de las mujeres del estudio bíblico me vio al final del pasillo de congelados y dio la vuelta con su carrito por el camino largo. No rápido, no dramático. Simplemente fue en la otra dirección. La cajera tiene 19 años. Trató de ser amable. Tu mamá ha estado pasando por un momento difícil, ¿eh? Me quedé frente al congelador durante aproximadamente medio minuto sosteniendo una bolsa de guisantes esperando a que el pasillo se despejara. Fui a casa y abrí mi aplicación bancaria. $9.000. Eso era todo lo que tenía en el mundo. La audiencia de abril se aplazó hasta julio. Calendario judicial. Una línea en un formulario. Y la herencia se congeló. Eso es lo que hace una impugnación. Nadie recibe nada. Ni la casa. Ni el efectivo. Ni $1. Hasta que se resuelva. El 31 de marzo llegó y pasó. Mi padre no recibió sus 60.000. Cada mes que esto se alarga les cuesta más a ellos que a ti. Me dijo Bergstrom. Espera tranquila. El cartel de liquidación de primavera permaneció en la cerca de Freeman Marine hasta bien entrado. Mayo. Pasé por allí de camino a Marden y conté los barcos en el lote sin querer. 12, luego 9. Luego 6. Seré honesta sobre esta parte porque es la parte que todavía no me gusta. Sentí algo cuando los conté. Y luego me sentí mal por sentirlo. En mayo, Kessler envió una oferta de acuerdo. Yo me quedo con la casa. Les pago a mis padres $45.000. Todos firman. Nadie testifica. Todo desaparece. Tenía $9.000 y una casa que no podía vender ni hipotecar mientras estuviera en litigio. Me senté en el muelle con esa carta durante 3 horas. Luego mi madre me llamó. Y usó una voz que no le había oído en años. Suave. Casi cálida. Solo acepta el trato, Gil. Nadie tiene que decir nada feo en voz alta. Estaba de pie en medio de la sala de estar con el teléfono pegado a la oreja. Y giré la cabeza y miré la puerta del armario. En voz alta. Él había usado esas 3 palabras exactas. Entonces no lo digas. Se quedó en silencio durante 4 segundos. Los conté. Luego colgó. No me prometió nada. Etta pasó esa semana con un frasco y se sentó en el escalón del porche con sus botas sin que se lo pidieran. No estaba viendo cómo estaba. Etta no ve cómo está la gente. Aparece, y habla de cuando se derritió el hielo, y luego se va a casa. Lo mencionó como si mencionara el tiempo. Tu abuelo me hizo ser testigo de algo para él. La primavera del año pasado. Se lo leyó a sí mismo 2 veces antes de sellarlo. Y luego me preguntó qué fecha era, y también la anotó. Se levantó y se sacudió el barro de las botas contra el escalón.
El más agudo que lo he visto. Más agudo que yo. Luego se fue a casa. No me hizo ni una sola pregunta. Nunca lo ha hecho. En 4 años. Llamé a Bergstrom desde el porche. Tomó una declaración jurada de Etta Boyle ese jueves. Esa noche saqué la caja de zapatos y sostuve ese sobre en ambas manos durante mucho tiempo. 3 tiras de cinta. Una palabra. Le envié un mensaje de texto con 2 palabras. No aceptó. Y lo volví a poner en la caja, y no lo abrí. Necesito que entiendas algo sobre eso, y no es lo que piensas. No lo dejé sellado porque sea fuerte. Lo dejé sellado porque mientras estuviera cerrado, mis padres aún no lo habían dicho. Antes de llevarte a esa sala del tribunal, dime la verdad. $9,000 en el banco. Todo un pueblo mirando para otro lado. ¿Habrías aceptado los 45,000 y te habrías marchado? La audiencia fue en julio en el Palacio de Justicia del Condado de Villa-Sene-Agle-River. Edificio de ladrillo. Tienen un ventilador de techo en esa sala del tribunal todo el verano porque las ventanas están selladas con pintura. 12 personas. Eso es todo lo que había. Mis padres y Kessler en una mesa, Bergstrom y yo en la otra, Ruth Merrick en la segunda fila. Etta Boyle detrás de ella con un vestido de iglesia que nunca había visto. Unas pocas personas del pueblo sin nada mejor que hacer un martes. El juez Emmett Ostrander tiene unos 60 años, pelo blanco, y lee la documentación muy lentamente. Ahora entiendo que esto no es porque sea lento. Tenía el sobre en mi regazo debajo de mi bolso. No digas una palabra a menos que te lo pida. Dijo Bergstrom. Déjalos hablar. Lo harán. Mi madre llevaba el vestido azul marino, el de lana del funeral. En julio en una habitación con un ventilador de techo funcionando con sudor brotando en sus sienes. Y entendí algo que no he podido dejar de entender desde entonces. No tiene otro. Ese es el vestido que mi madre posee para las ocasiones en que le quita algo a alguien. Mi padre se dio la vuelta y me miró una vez antes de que comenzara. Me sonrió. No fue cruel. Eso es lo que quiero que escuches. Fue la sonrisa de un hombre que está completamente seguro de que está a punto de ganar. Kessler fue el primero. Habló durante 20 minutos sobre un hijo devoto. Un hombre que dirigía un negocio y aún conducía hasta ese lago para ver a su padre semana tras semana. Año tras año, mientras una hija divorciada sin trabajo se instalaba en una casa gratis en el agua. Luego puso una fotografía en la pantalla que traen en un carrito. La rampa. Ampliada 60 pulgadas a color. Mi padre está de pie sobre ella con las manos en las caderas, mirando a la cámara. Proyecto de fin de semana largo. Lo que sea por papá. 83 personas en esta comunidad vieron eso, dijo Kessler. 83 personas vieron a este hombre cuidar de su padre. Este es un hijo que cumplió, su señoría. Y me senté allí, y miré la esquina inferior derecha de esa fotografía. 2 manos. Las manos de una mujer. Sosteniendo un nivel. No me moví. No hice ningún sonido. A mi lado, muy lentamente. Kurt Bergstrom escribió una palabra en su cuaderno y la subrayó 2 veces. Se inclinó. Nos dieron eso. Luego mi madre se puso de pie. Es una mujer pequeña. Sostiene su bolso frente a ella con ambas manos cuando está nerviosa. De la manera en que llevarías un plato caliente. Me señaló. Hilda Freeman ha vivido de nosotros durante años. No ha contribuido ni un centavo. Quiero contarte lo que pasó en mi cuerpo cuando dijo eso, porque no fue lo que esperaba. Y no es lo que estás pensando. Mi mano subió y tocó mi clavícula. No porque me hubiera acusado, sino porque había dicho mi nombre. 34 años, mi boda, mi divorcio, cada Navidad de mi vida. Cada vez que necesitaba que le pasara algo sobre una mesa. La primera vez que mi madre dijo mi nombre en voz alta.
Se lo dijo a un juez en una habitación con un ventilador de techo para que me quitara la casa de mi abuelo. Y aquí está la parte de la que me avergüenzo. Sentada en esa silla con su dedo apuntando a mi cara, tuve exactamente un pensamiento. Y vino antes que cualquier otro. Dilo de nuevo. Mi padre asintió a su lado. Techo gratis, comida gratis. Y ahora quiere la casa del lago de mi padre. Me levanté. No dije nada. Bergström no me lo había pedido. Saqué el sobre de debajo de mi bolso y se lo entregué. Y él se lo entregó al secretario. Y el secretario lo llevó y lo puso en el estrado. 3 tiras de cinta de embalaje. Una palabra en el frente en grandes mayúsculas temblorosas. Sí. El juez Ostrander lo miró por un momento. Luego tomó un abrecartas y cortó la cinta y sacó lo que había dentro. 3 cosas. Las leyó para sí mismo. Le tomó unos 90 segundos. Nunca he oído una habitación tan silenciosa. Podías oír el ventilador. Podías oír el crujido de una silla en la última fila. Kessler barajó una página y luego dejó de barajarla. Ostrander se quitó las gafas de leer y las dejó en el estrado. No se las volvió a poner. Miró a mi padre. Luego a mi madre. Luego de nuevo a mi padre. Y lo miró por más tiempo. Antes de leer esto en voz alta, ¿alguno de ustedes quiere cambiar su declaración? Kessler se giró y comenzó a susurrarle a mi padre rápidamente con una mano levantada. Mi padre negó con la cabeza. Y mi madre dijo muy claramente a toda la sala, no, su señoría. ¿Es la verdad? Lo primero en ese sobre era un libro de contabilidad. 36 líneas en grandes mayúsculas temblorosas con una línea de regla dibujada debajo de cada una. Una línea por cada mes desde el mes en que me mudé hasta el mes en que lo selló. 2 columnas. El juez leyó la columna izquierda en voz alta. Pagado a Dennis, $2.400. $2.400 36 veces. Luego leyó la columna derecha. Pagado a Hilda, 0, 0, 0. 36 veces. Lo segundo era un estado de cuenta de Norgline Financial. Que mi abuelo había sacado de un buzón verde al final de su propio camino de entrada. Mostraba una transferencia mensual permanente de su cuenta a una cuenta personal perteneciente a Dennis Freeman. Cada una de ellas tenía la misma palabra escrita en la línea de notas. Cuidado. Lo tercero era una carta fechada en marzo de 2024, atestiguada y firmada por Etta Boyle. Ostrander la leyó en voz alta. Mi hijo tiene mi poder notarial. Desde marzo de 2021. Ha retirado $2.400 al mes de mi cuenta como compensación por el cuidado de mi nieta. Ella nunca ha recibido $1 de eso. No sabe que existe. Yo tampoco lo sabía hasta que empecé a recibir mi propio correo. No se detendrá. Quien quiera que esté leyendo esto. Sume los meses. Si alguna vez dicen que ella nos quitó algo. Háganle una pregunta a mi hijo. Pregúntenle a dónde fue el dinero. Les dirá que me lo iba a devolver. Me lo ha dicho 2 veces. Ostrander dejó la carta en el estrado. Y luego hizo lo más inteligente que he visto hacer a nadie. No le preguntó nada a mi padre. Simplemente lo miró. Nadie le hizo una pregunta. Quiero que eso conste en el acta porque durante un año he tenido gente que me dice que fue engañado. Acorralado, emboscado. No lo fue. El juez no dijo una palabra. Kessler tenía una mano en su brazo. Y mi padre se levantó a medias de su silla y lo dijo. Iba a devolvérselo. Neil Kessler cerró los ojos. Bergström se levantó y lo hizo con mucha calma. E hizo 3 cosas. La primera fue el resto de la aritmética. Mi abuelo nos había dicho que sumáramos los meses, así que Bergström los sumó. Las transferencias continuaron durante 9 meses más después de que ese sobre fuera sellado. Hasta bien entrado el otoño. La última se liquidó el 1 de noviembre. Mi abuelo murió el 21.
45 pagos. $108.000. Lo segundo fue una impresión de 14 transferencias bancarias. De enero de 2020 a febrero de 2021. $850 cada una. $11.900 de mi cuenta a la de mi madre. Cada una de ellas tenía la misma palabra en la línea de notas. ¿Renta? Leyó esa palabra en voz alta 4 veces antes de dejar el papel. Lo tercero que hizo fue pedir que la fotografía se volviera a poner en la pantalla. La rampa. Mi padre con las manos en las caderas. Y luego le pidió al secretario que hiciera zoom en la esquina inferior derecha. 2 manos. Un nivel. ¿De quién son esas manos, señor Freeman? Mi padre no respondió. Mi madre miró esa pantalla durante mucho tiempo. Luego se sentó. Ostrander preguntó si quería decir algo. No lo había planeado. Bergström me había dicho que no lo hiciera. Me levanté. Dijiste mi nombre. Mi madre no me miró. 34 años y lo dijiste hoy en esta sala para que un juez se llevara a su casa. El ventilador. La silla en la última fila. No quiero el dinero. Quiero la casa que me dio. Y quiero irme a casa. Me senté. Mis manos temblaban. No de ira. Necesito ser clara sobre eso. Porque todos asumen que fue ira. Había esperado toda mi vida a que alguien en mi familia dijera mi nombre. Y cuando finalmente sucedió, sucedió así. Ostrander nunca terminó de leer la carta. Llegó a las últimas líneas y se detuvo. Dobló la página. El resto es personal. Hizo que el secretario me la trajera. La metí en el bolsillo de mi abrigo sin mirarla. En el pasillo, en el banco de madera fuera de la sala del tribunal, mi padre me agarró la muñeca. La misma muñeca. Una mano diferente. Me has arruinado. Le quité la mano de mi brazo. Tenía el llavero de mi abuelo en el bolsillo de mi abrigo. 6 llaves. La casa, el cobertizo, el barco, la camioneta. La caja de seguridad que cerró en 2018 y la llave de la casa de mis padres. Que tenía desde los 12 años. La saqué del llavero. Tomó unos segundos. Nadie dijo nada mientras lo hacía. La dejé en el banco junto a él. Luego salí al estacionamiento, subí a mi coche y puse el trozo de papel doblado en la guantera. Y conduje a casa. No lo abrí. No ese día. No durante 5 meses más. Ostrander falló en agosto. La petición fue denegada. El testamento se mantuvo. ¿Y la nota? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.